Mi saludo cercano y muy cordial para todos y cada uno de los presentes. Especialmente agradezco a cuantos han venido expresamente esta tarde para unirse a esta acción de gracias. A todos nos une el vínculo más fuerte, que es el común espíritu del Señor. Permítanme que dentro de este saludo general haga algunos subrayados. En primer lugar, cómo no saludar a quien nos preside a todos en el amor y en el servicio. Y envío, por supuesto, este saludo con mi afecto más filial y hondo a nuestro Papa Francisco. También un subrayado de saludo para el señor arzobispo de Madrid, al que agradezco fraternalmente tantas realidades compartidas antes de ser arzobispo de Madrid y de forma más especial durante este último año, que además ha tenido la deferencia de que presida esta Eucaristía. Cómo no saludar, y también cargado de afecto, al señor cardenal. Él quiso que colaborase con él durante 20 años en el servicio a esta Iglesia diocesana y que como hermano mayor y con su vida me ha ido enseñando a ser obispo. Saludo, por supuesto, también a mis hermanos, los obispos auxiliares, a don César, que también compartió el recorrido de obispo auxiliar aquí y que ahora está presidiendo en el amor la Iglesia en Segovia. A don Eugenio, querido también por todos nosotros y llamado ya a la casa del Padre. A don Juan Antonio, querido hermano, con el que he compartido muy fraternalmente todos estos años. A los numerosos sacerdotes me dirijo también a cada uno de ellos y les agradezco muy de corazón su presencia, pero también, además de los que están aquí, saludo a todos los sacerdotes con los que he compartido tantas realidades. Por supuesto, saludo al vicario general, a los vicarios episcopales, a los rectores de nuestros seminarios, a los párrocos y vicarios parroquiales, a los servidores de otros ministerios sacerdotales. Saludo, como no, a los queridísimos seminaristas, también a los miembros de la curia diocesana, a quien por encargo del señor cardenal y del señor arzobispo pues he estado sirviendo durante estos años. También a los representantes de la Universidad de San Dámaso, a los miembros de la Asociación Católica de Propagandistas, miembros también de las Hermandades del Trabajo y de otros ámbitos donde he servido sacerdotalmente. Saludo a las personas consagradas, que es ese maravilloso tesoro de la Iglesia. Saludo a los matrimonios, a las familias, a los que han preparado esta celebración. La han preparado desde el altar, desde las vestiduras sagradas, desde la música. Saludo, decía, a los matrimonios y familias, a los amigos, a todos. Estamos terminando el año litúrgico. Cristo, siempre de forma nueva y actual, se nos ha ido regalando y salvando en la Iglesia a lo largo de todo este recorrido del año litúrgico. Sabemos que el año litúrgico cada año se inicia presentándonos el final de nuestro caminar por esta vida y con una llamada a la vigilancia y a la esperanza activa. Así se inicia cada año este recorrido litúrgico. Y termina el año litúrgico situándonos ante la centralidad de Cristo, principio y fin de todo
y de todos. Así nos lo acaba de mostrar la palabra viva de Dios. Nos lo muestra en el Hijo del Hombre del que nos habla ese capítulo 7 del libro de Daniel. En ese salmo responsorial que hemos ido orando, el Salmo 92, en el que afirmamos que Dios reina, y Dios, en nuestro caso, reina en Cristo Jesús. También se nos muestra como principio y fin de todo y de todos, tal como nos ha presentado el libro del Apocalipsis. Y en la afirmación directa de Cristo, respondiendo a Pilatos: yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Esta palabra que recibimos cada uno de nosotros en este momento concreto de nuestra vida, personal, eclesial y social, ha de tener su encarnación en nuestras vidas. Permítanme una primera aproximación de esa concreción. Y en esta primera aproximación es preciso reconocer que hay muchísimos, y lo pongo así en superlativo, muchísimos miembros de la Iglesia que están tratando de vivir esta centralidad de Cristo, haciendo que Él esté presente e influyente en la vida de todos los días y que comprometan su ser y su quehacer teniendo a Cristo como centro. Ahí están tantos y tantos esposos, familias, sacerdotes, personas consagradas, mayores, jóvenes, incluso niños. Y son personas que se esfuerzan por acoger y adorar a Dios hecho presente en Jesucristo, que tratan de vivir teologalmente en su quehacer diario, es decir, con el compromiso de que su vida esté animada por una fe viva, una esperanza activa y un amor concreto. Bautizados que se esfuerzan por ir completando en ellos el misterio de Cristo, esforzándose en dinamismo de conversión continua para continuar y prolongar en ellos mismos y en las personas con las que viven ese misterio de Cristo. Personas que se esfuerzan por fundamentar y dirigir sus vidas en Cristo, haciendo presente y creíble hoy en los más variados ambientes y situaciones de la vida social, de la vida concreta, actuales, el reino y el reinado de Dios. Hermanos nuestros que reinan, entre comillas, con Cristo, en Cristo y por Cristo, en la entrega, en el servicio, en la humildad, en la acogida de todos. ¿Cuántos y cuántos hermanos nuestros? Cuando digo hermanos, me estoy refiriendo evidentemente a hermanos y hermanas, permitan que no diferencie. ¿Cuántos hermanos nuestros están viviendo así? Afirmando esto con pleno convencimiento, pienso que no soy un iluso bien pensante. Les aseguro que todo esto y mucho más es fruto del recorrido de los 47 años largos de servicio sacerdotal y también de estos 20 últimos años de ministerio episcopal. He tenido tantas y tantas pruebas de esto que para mí no son afirmaciones ilusas y vacías de contenido. He tenido oportunidad gozosamente de ver, de encontrarme, de palpar tantos y tantos hermanos que intentan vivir así, que intentan vivir teniendo a Cristo por Rey. Permítame un segundo paso. Soy consciente al mismo tiempo de que, como dice una expresión española, no todo el monte es orégano.
A lo largo de todo este recorrido he constatado y padecido, y con matices muy concretos lo sigo constatando y padeciendo, en la actualidad, constato que ha habido y hay una descristianización de nuestra sociedad, que ha habido y hay un empobrecimiento y un diluirse de conocimientos y de convicciones dentro y fuera de la Iglesia, que están llamados a sustentar la existencia, esos conocimientos y convicciones, tal como Dios quiso y quiere para nosotros, contribuyendo esto, el que se diluyan esos conocimientos y convicciones, contribuyen a la no solución y al aumento de las con frecuencia sangrientas desigualdades sociales. Seguimos también constatando que en la vida social nos han ido empapando fuertes dosis de pragmatismo y de hedonismo. También que han ido emergiendo y cobrando cuerpo en nuestra vida de cada día formas de vida y propuestas culturales relativistas, proponiendo como una de sus metas separar a Dios del mundo, como dice la Gaudium et Spes el número 20, y como consecuencia intentando que la sociedad no sea laica, sino laicista. Constatamos igualmente que en consecuencia hay una progresiva crisis antropológica, una crisis sobre qué somos, como consecuencia en grandísima parte de irse dando nosotros una crisis de Dios. Comprobamos también que hay unos planteamientos radicalistas en determinadas personas y grupos sociales y un reblandecimiento y alejamiento de principios básicos, más por omisión que por agresión en otros. Igualmente constatamos que hay un apoyo a formas más o menos veladas de persecución a quienes se esfuerzan por fundamentar su vida desde creencias y convicciones religiosas. También constatamos que hay deterioro de realidades fundantes de la vida matrimonial y familiar. Igualmente, constatamos que se ha ido extendiendo o se ha ido también imponiendo la reducción de la religión a mera creencia personal individual. También que en nuestro ámbito de convivencia nacional se ha ido poniendo en tela de juicio u orillando, con las consiguientes consecuencias en tantos ámbitos de la vida social, que, cómo no, también del compromiso cristiano, los valores que hicieron posible nuestra transición política y social, e incluso los pactos políticos que hicieron posible nuestra Constitución española. Podría seguir enumerando otras muchas realidades de nuestra vida personal, familiar, social, donde constatamos, decía, y padecemos con dolor en nuestro mundo y sociedad actualmente un muy largo recorrido por hacer, donde como miembros de la Iglesia constatamos que el reinado de Dios no está aún presente, es decir, donde Cristo, en el sentido más auténticamente bíblico y evangélico, no es Rey. Pero, muy queridos todos, no nos quedemos en este segundo paso. Potenciemos el primero. Como discípulos, y este es el tercer paso que quiero dar, como discípulos y seguidores en la actualidad de Jesucristo y miembros de su Iglesia, aunque al retomar conciencia de todo esto y de otras muchas realidades que van configurando y ahormando nuestra vida personal y social, sintamos dolor y tristeza, de ningún modo debemos permitirnos refugiarnos, escondernos, entristecernos, deprimirnos,
situándonos en un pesimismo, en una inhibición, en un individualismo, en un intimismo. La convicción real de que Dios sigue ofreciendo en Cristo, en su Iglesia, su Salvador y Redentor, de que merece la pena comprometernos a que el reinado de Cristo siga en el sentido más hondo y verdadero, ofreciéndose y haciéndose presente por el compromiso de los cristianos en nuestra sociedad. Digo, conscientes de esto, en nosotros, en cada uno de nosotros, ha de conllevar, entre otras realidades y compromisos, estos. Entre otros, repito, estos. Abrirnos a la certeza de que en Jesucristo tiene lugar la historia humana del eterno Dios que vino a salvarnos. Adentrarnos en la seguridad de que, como se afirma en la lectura del Apocalipsis de hoy, Jesucristo, que nos ama, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, siendo Él el primogénito de entre los muertos y la plena realización del proyecto amoroso de Dios para nosotros. Conlleva también arraigarnos en la convicción de que Jesucristo es la verdad, tal como se nos dice, Él mismo nos dice en el fragmento del Evangelio, la verdad de la vida, la verdad del amor, la verdad de la justicia, la verdad de la paz, la verdad de Dios, la verdad del hombre, la única verdad que nos hace verdaderamente libres. Ha de conllevar también para nosotros seguir anunciando de palabra y de obra la realidad del amor a Dios y del amor al prójimo. La convicción de que la antropología, es decir, nuestro modo de ser y de vivir, se hace y se rehace verdaderamente en Cristo. Ha de conllevar también para nosotros el compromiso de unirnos a Cristo y en comunidad eclesial para que podamos y debamos generar cultura, economía desde un auténtico proyecto humanizador, política, vida social coherente. Y esto en esta etapa concreta de nuestra historia, en la nuestra, en esta ya del final del año 2015 y abriéndonos ya al año 2016. Ha de llevarnos al convencimiento real y alentador de que en nuestra sociedad, junto a muchas realidades sangrantes y destructivas, también hay mucha gente con hambre de Dios y muchas personas, como decía al principio, de gran bondad. Ha de conllevar el compromiso para que las personas y comunidades eclesiales tomen muy en serio la verdadera iniciación cristiana y la potenciación de la realidad bautismal. Ha de conllevar también una evangelización valiente, con claro cuño apostólico, centrados vitalmente en Cristo. Ha de conllevar la imprescindible dimensión comunitaria de la fe, de la esperanza, del amor. Ha de conllevar la ineludible vivencia de la oración personal y comunitaria. El imprescindible y real dinamismo de conversión continua. La conciencia de ser fermento del amor de Dios en los más variados ámbitos de la vida social, asumiendo con esperanza activa y con verdadera osadía cristiana la realidad. Conlleva la implicación de todos para revitalizar el matrimonio y la familia. Conlleva la presentación comprometida y atrayente de que la vida especialmente consagrada a Dios es una de las concreciones mejores y más fecundas,
personal e incluso socialmente de la vida que Dios nos ha regalado. Conlleva la aceptación realista de que en todo nuestro recorrido y compromiso cristiano, la marca y presencia de la cruz ha de formar parte ineludible del seguimiento de Cristo como preámbulo redentor de la glorificación final. Conlleva también una atención a los signos de los tiempos para sentirnos interpelados también a través de ellos en llamadas de presencia o de ausencia de Dios. Conlleva también la convicción en nuestro ámbito eclesial de que ese paso muy claro del Espíritu de Dios en la Iglesia, que fue el Concilio Vaticano II, pasado ya el medio siglo de su terminación en cuanto a celebración y de su realización inicial, dista aún mucho de haber sido acogido en todas las consecuencias, en todo el caudal de vida que Dios nos regaló en él, para gloria suya, bien de la Iglesia, frutos de vida auténtica en este mundo. Conlleva también la seguridad efectiva de que Jesucristo sigue con nosotros a lo largo de toda nuestra historia humana y de que con Él y unidos de verdad entre nosotros podemos colaborar con otras personas y grupos sociales en la necesaria configuración de un nuevo orden mundial que aporte de verdad maduración, paz, consuelo, alegría a este mundo. Conlleva la convicción de que Jesucristo nos sigue indicando que echemos la red del anuncio de forma clara, con palabras y con obras, esa red de su buena noticia, y de que en esta tarea no debemos temer, conscientes de que también Él es quien humaniza verdaderamente. Y también debemos ser conscientes y asumir la valentía sencilla y convencida de que es preciso dar razón de nuestra esperanza. Para terminar, abierto esta palabra que nos ha regalado el Señor, con este panorama de tantos hermanos nuestros que están respondiendo al Señor, teniéndole como centro y fundamento de su vida, viendo también que hay tanto y tanto camino por recorrer aún, y del reto y de los retos que esto conlleva, abiertos digo a esta palabra del Señor y a su presencia real dentro ya de unos momentos, presencia eucarística que va a actualizar en su espíritu. Quiero también en esta Eucaristía dar gracias a Dios por haberme hecho sencillo mediador suyo en la Iglesia. Quiero dar gracias y que demos gracias por todas las personas que me he ido encontrando en el recorrido de estos años. Por esta Iglesia diocesana que desde muy jovencito me ayudó a responder al Señor y me preparó para el servicio sacerdotal y episcopal. Quiero también que en esta Eucaristía demos gracias por tantas y tantas personas que solo Dios sabe. También gracias por cuantos en esta tarde habéis venido, como decía al principio, a uniros en esta acción de gracias. Al mismo tiempo, pido otras dos cosas, para ahora ya sí terminar. Pido perdón, repito, perdón sincero a Dios y a cuantos no haya querido y servido como Dios quería que lo hiciera. Y pido también la presencia abundante de su Espíritu en la Iglesia que peregrina en Burgos, a la que la Iglesia me envía para dar continuidad en ella a la sucesión apostólica.
bajo la protección maternal de María, aquí con la advocación de Nuestra Señora, la Real de la Almudena, y en Burgos con la de Santa María la Mayor, me pongo y pongo a todos nosotros bajo su protección. Que así sea.